la arquitectura. Este es un umbral desde donde miramos qué le pasa a la arquitectura cuando el fenómeno técnico constructivo opera sobre ella en su concepción general, ¿verdad? Es decir, espacio funcional, formal, urbana y ambientalmente. De eso se trata. No es historia de la técnica, es la técnica vinculada a la arquitectura, ¿verdad? ¿Y qué le pasa en los distintos momentos de la arquitectura cuando hay recursos técnicos y recursos de materiales que hacen que, por ejemplo, la arquitectura gótica haya sido tan revolucionaria, ¿verdad? Más allá de lo que algunos historiadores hasta hoy sostienen, lo de la arquitectura bárbara del gótico no dejó de ser ya hoy un pequeño mito, ¿verdad? Así una especie de cuculelé para asustar a los inocentes, pero en el fondo esa reducción hacia ciertos puntos, hacia ciertos nervios de la estructura en la que se concentraban las tensiones de un edificio permitió, por ejemplo, que la historia del muro grecolatino se vea profundamente afectada, ¿verdad? Entonces eso es lo que habrá de alguna manera irritado a algunos estudiosos de la arquitectura, viendo en eso algo cuya explicitación todavía no podían darla. Y creo que el atajo fue de acusarla de bárbara esa arquitectura. Sin embargo, es uno de los momentos. Ahora parece que se fue la señal del profe. Yo creo que vamos a tener que salir de la sala 2 Sí. porque interfiere demasiado. Hay demasiado eco. Ahora encendí mi micrófono en ambas salas y seguro me están escuchando en repetición. Entonces, creo que porque no sé cómo podríamos resolver ese problema. No sé qué dice Camila al respecto. Hay... ¿Qué pasó, profe? Con respecto a la segunda llamada, me decís, ¿verdad? Sí, y la grabación va a salir totalmente con eco. Porque bueno, el profesor Carlos también está en ambas salas. de esta primera parte, ¿verdad? Voy a ver si alguno de los compañeros puede, bueno, no sé. Hay 5 Fío, compañeros. Retransmitir, entonces salimos nomás de la sala 2. De hecho que en la primera clase nomás suelen entrar todos, en la segunda ya no se suele llenar sí, ninguna después ya se sala. libera un chiqui más. Entonces, ¿qué decís, Camila? ¿Salimos nomás de la sala 2? No sé qué dice Fío también, no sé si ella puede, o sea, pasa que me dijo que no funciona muy bien, o sea, que tienen que apagar el volumen en la reunión 1 y dejar prendida en la 2 o algo por el estilo, eso era lo que hacíamos antes. Pero la verdad que yo, o sea, nosotros nunca, creo al menos, yo nunca me encargué de la parte de la retransmisión. Y no sé si los compañeros van a estar de acuerdo con quedarse en la primera nomás y después ver la grabación. Pero si no hay solución y es lo que queda, igual yo voy a escribir todo en el grupo, o sea, todo lo que vayan, toda la información que vayan pasando, yo les voy a decir también, como para que se queden tranquilos. Bueno, entonces vamos a salir nomás de la sala 2. Ok, ok. Estamos, de hecho que hay 2 alumnos y el resto somos profesores. Salimos nomás, Lisa, ¿verdad? Sí. Sí. Ya estamos. A la pucha la tormenta parece que viene. ¿Y el arquitecto Sosa no volvió más? No. Entonces podemos ir explicando mientras que él le vuelve la señal. Vamos a ir explicando en qué consiste el curso. Bueno, ya que no nos...
Heredo es el profesor adjunto, seguro que ya le conocen, por Historia 1 y por proyecto. También estoy yo como profesora adjunta, yo soy Lisa Santander, y están con nosotros los arquitectos Fátima Núñez y Carlos Alderete. Ya hace tiempo que ellos están con nosotros, tienen ya bastante experiencia en la cátedra, pero por supuesto no podemos todos desarrollar al mismo tiempo la clase. Entonces, Creo que va un poquito la señal de la profe Lisa. Hay algún tipo de interferencia aparentemente. Sí, creo que sí. Y ahora, ahí volvió ¿me a- escuchan ahora? Sí, ahora yo está, volví se con el escucha. corte de luz, no sé si fue el caso de usted, pero yo estoy volviendo de un corte. Y yo estoy volviendo de un corte de señal también. Así Estaba es. explicándoles, estaba presentándoles quiénes somos los profesores. Bueno, así es. Entonces, Y está bien, ya bueno, sabemos iba a más o menos explicar de qué trata la cómo es el aula virtual. Bueno, yo voy a seguir porque Lisa se fue, ¿verdad? Entonces, ahí está, yo soy el profesor titular con Lisa, Celso, y están Carlos y Fátima, exactamente. Somos 5 profesores y está también Clarice. bueno, ok, entonces son 6 profesores, estamos a cargo de este curso y nunca hay un vacío en el curso en el sentido de que cualquiera de los profesores tiene que desarrollar la clase. Que eso es muy importante. Vamos a exonerarle a Lisa de responsabilidad porque está viajando y es complicado eso, ¿verdad? Venía diciéndoles de qué se trata esta materia, que depende de cómo ustedes también entren en el campo de la renovación, ¿verdad? Conceptual y metodológica, ¿verdad? En el sentido de que estamos viviendo un siglo impredecible y la arquitectura, como bien lo dice Gottfried Semper, este alemán grandioso que dice que el estilo cambia cuando cambia la tecnología y los materiales de construcción, parece que no está equivocado. Habrá hecho también un componente, una variable social, histórica muy importante que puede provenir, qué sé yo, de una tradición religiosa, una tradición sociohistórica, antropológica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero así como están las cosas, la arquitectura también es un fenómeno que acusa mucho lo que pasa en su entorno técnico-constructivo. Les venía hablando un poco de eso, de lo que fue el gótico, que fue una revolución con piedra y ladrillo. Depende de la región, el gótico fue siempre así. Hasta hoy, ¿verdad? En nuestros días hubo momentos muy particulares de la crítica de la arquitectura para transformarla, que se dio eso a partir del siglo XVIII y acabó eso en un siglo XIX revolucionario, donde sí definitivamente la presencia de determinados dispositivos y maquinarias van a propiciar la aparición de una arquitectura cuyo diseño proviene ya de ese cambio radical. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cuál va a ser el marco teórico con el que uno pueda emprender la interpretación de ese cambio? Si los griegos y los romanos sostuvieron por siglos sus teorías, es porque lo hicieron sobre la base de esa estabilidad del concepto y del objetivo, ¿verdad? Pero cuando se supuso la posibilidad de un mundo cambiante, hoy no se detuvo eso, el mundo cambia cada vez con más velocidad. Entonces, lo que viene pasando ahora es un poco el fermento de todo esto que se inicia con el siglo XIX. Y hoy la arquitectura pasa de regímenes extraños. Se puede hacer arquitectura con materiales que uno nunca haya considerado. Ese es el caso, por ejemplo, de algunos materiales reciclados.
se puede hacer arquitectura con materiales que provienen de grandes operaciones tecnológicas. Y se sigue discutiendo si la arquitectura tradicional, por lo menos en nuestro mundo latinoamericano, la de la piedra, el ladrillo y el revoque, siguen siendo definitivamente tan eficaces para poner en equilibrio la presencia del arquitecto. Sí, tengo que irte escuchando. Rey, ¿qué decís, muchacho? Y no sé, levantó la mano y no dijo nada. Parece que se enojó de meeting, se fue, se despidió. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? Y hoy hay muchas cosas, gente, asombroso. Hay también un desafío. La arquitectura parece que en poco tiempo se va a poder imprimir. Vos vas a llevar un programa a una casa especializada, a una empresa especializada, y eso te van a devolver con la arquitectura que se puede imprimir. De hecho, que la arquitectura también acusa el régimen de la migración, que supone una transformación cultural muy pronunciada y asombrosa en este siglo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que así como la pandemia se debe mucho al mundo globalizado, ¿verdad? La ciudad y la arquitectura también están dentro de ese régimen, ¿verdad? Entonces, que un japonés decida vivir en Nueva York en algún momento su tradición, no habla de que podemos convivir varias maneras de entender la arquitectura. De todas maneras, siempre está de por medio el cómo se va a hacer esa arquitectura y para qué. Yo el por qué ya no me pregunto, es una respuesta muy difícil, ¿verdad? Primero porque es filosófica, yo no soy filósofo. Y segundo, podemos perder mucho tiempo, a lo mejor extraviar el camino, y sin embargo apostaríamos mejor trabajando para qué construimos y qué es lo que está pasando hoy. Otro de los problemas que tenemos es ese tan cacareado problema, ¿verdad?, de la sostenibilidad económica y ambiental de lo que hacemos, no solamente de la arquitectura, ¿verdad? Pero dentro de ese campo de problemas está también, ¿es sostenible la arquitectura que hacemos? El domingo creo que yo leí un artículo, no sé si en Última Hora o donde un grupo de arquitectos muy jóvenes, recién recibidos, hablaban de que la arquitectura que se hace en el Paraguay no es la arquitectura para el Paraguay. Me pareció un interesante tema si es que se va a discutir plenamente, ¿verdad? Y hay que discutir no solamente desde el punto de vista de una postura ideológica, no solamente desde una expresión de deseos, sino hay que discutirla desde un campo epistemológico. Científicamente sabemos que la arquitectura que estamos haciendo no es la que el Paraguay necesita. Aparte, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Pero me gustó nomás que se ponga sobre la mesa un problema que puede dar pie a una productiva discusión si sabemos hacerlo, ¿verdad? Ahora, si nos dividimos en gustos y disgustos, la cosa no promete mucho, pero de eso se trata, ¿verdad? Pero es importante encontrar que hay jóvenes que sí se plantean de que nosotros podemos hacer una arquitectura más adecuada para el Paraguay. Todo eso está en el campo de la discusión. Esta materia metodológicamente trabaja de varias formas. Una de ellas es la descripción, el análisis y la reflexión, ¿verdad? Y otra es la revisión de algunos documentos contemporáneos que son video, PowerPoint, todas esas cosas, ¿verdad? Hay textos y hay PDF que ustedes van a poder ir revisando en la medida que avanza este curso, ¿verdad? Se sostiene sobre dos principios muy importantes, ¿verdad? Se trabaja, una teoría se llama la tectónica y otra la estereotómica, y son principios en arquitectura y que son fundamentales para entender. Ahí he visto que se acaba de publicar en Londres el libro de dos arquitectos rindiéndole homenaje a Kenneth Frampton,
el gran estudioso de la arquitectura moderna, y me pareció interesante el contenido del libro, ¿verdad? De cómo había sido Frampton, había pasado por una serie de análisis y de estudios de la arquitectura, en la que fue fundamentalmente un animador del discurso moderno. Y él mantiene en uno de sus libros claves, ¿verdad?, la cuestión de la estereotomía y la tectónica, ¿verdad? También vamos a encontrar en el libro de Aparicio Guisado, que maneja esta cátedra, todas estas teorías que ustedes tienen que aprender a manejar, a entender bien desde el punto de vista conceptual y de la aplicabilidad. Es decir, que llega un momento que el arquitecto, cuando mira un edificio, tiene que tener bien clara la lectura de eso que está mirando. El edificio es también un texto que se puede leer. Desde ese punto de vista, creo que esta materia trabaja cuestiones importantes. Hay que definir la técnica, ¿verdad? Y tenemos que saber definir. ¡Opa! Les cuento que en cualquier momento me voy a quedar sin luz, así que, porque así pues. Y no sé, hay que ver cuál es la diferencia entre técnica y tecnología. Todo eso hay que reestudiar. Después también tenemos que ver otros campos que están vinculados a la expresividad de un edificio, que vincula al campo de la retórica y la poética. La retórica es eso que el edificio te manda a hacer a través de lo que te dice, en el sentido que vos te vinculás con ese fenómeno y vos terminás haciendo. Es decir, que cuando vos caminás en una vereda, vos haces lo que la vereda te dice. Es decir, cuando estás borracho sí podés caminar stagger, se dice en inglés, ¿verdad? Vagina, Pepe, ¿verdad? Pero una persona normal sigue la regla del caminar, del walk, ¿verdad? En la vereda. Y te dice, el edificio te dice dónde entrar, dónde mirar, dónde ponerte, cómo caminar, dónde subir, dónde bajar. Depende de dónde uno esté experimentando. Entonces, la cuestión de la retórica y la poética son fundamentales en este curso. ¿Por qué la poética? La poética es el hacer, gente. ¿Y qué es lo que se hace? La arquitectura es producto de una idea que se materializa. Y esa idea materializada tiene generalmente un contexto. Estoy acá, constituyo este lugar y hago este lugar. Entonces se puede hablar de ciudades góticas o ciudades medievales o ciudades renacentistas, y uno entiende perfectamente qué quiere decir eso, ¿verdad? Los italianos que hicieron sus palacios urbanos nos enseñan cómo tocaron la ciudad histórica para adecuar a los nuevos principios de la arquitectura, que en ese momento era clave en el desarrollo de la cultura italiana. Bueno, y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en los Estados Unidos, que aparece como nosotros de repente como resultado de una historia muy particular. Estados Unidos, por más de que haya sido fundada por familias inglesas y holandesas entre las más dominantes, no dejó de ser también un campo de experimentación colonial, ¿verdad? Ahí también había una cultura, ¿verdad? Y bueno, hoy los Estados Unidos está todavía peleando su posición de líder, pero lograron instalarse en el mundo a través de varias operaciones. En la arquitectura, ellos son los que aportan lo que se llama el edificio en altura, el skyscraper famoso, el rascacielos, que a fines del siglo XIX, ante la aparición del montacarga de Otis, entramos en otro régimen. Entonces ese va a ser el gran aporte. Los norteamericanos avanzaron, se organizaron como una sociedad muy particular, y hoy tienen, por ejemplo, el caso de Chicago y el caso de Boston y el caso de Washington como experimentos reales de un urbanismo que se considera casi perfecto. Esa es la sociedad norteamericana. Nosotros tenemos cerca al Brasil, que también tiene un reconocimiento mundial sobre la arquitectura moderna. Ellos tienen todo un capítulo de la arquitectura moderna latinoamericana, donde se desarrolló a partir de dos escuelas como la Carioca y la Paulista, el discurso de arquitectura moderna del Brasil. Eso va a llegar al Paraguay
a través de la obra de algunos arquitectos que en la década del 60, 70 y 80 se van a instalar en Asunción. Esta es un poco la historia de esto, ¿verdad? Y bueno, Lisa, ¿querés decir algo? Profe, Sí, apenas te escuchamos. de la parte conceptual, por si acaso se te va después la luz, entonces podemos después al final explicar todo en cuáles son las condiciones para tener derecho a examen final y esas cosas. ¿Por qué no explicás ya, Lisa, eso? Bueno. Y después hacemos lo conceptual que más o menos está hablado, ¿verdad? Entonces creo que es interesante que quede claro qué vamos a hacer para ganar el famoso derecho a examen. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Un momento. Están viendo mi pantalla ahí en la aula virtual. Sí, Lisa. Estoy mostrando el aula virtual. Ustedes van a ver que tiene una presentación de en qué consiste el curso. Van a ver que así, al igual que otras asignaturas que ustedes ya tuvieron, tiene un foro de novedades, que es donde vamos a estar avisándole a ustedes de las novedades, es decir, los avisos, por ejemplo, de a qué hora va a comenzar el examen, cuántos minutos tiene que estar antes. Después tenemos el foro general de consultas. Ustedes pueden escribir directamente, crear un nuevo tema de discusión y escribir su consulta. Entonces, a esa consulta podemos responder tanto los profesores como sus compañeros que tengan ya la respuesta a la duda que tengan ustedes. Después tenemos el enlace a las clases, que siempre va a ser el mismo. Y vamos a tener más abajo, estas son grabaciones del curso anterior. Ustedes en este lugar van a estar teniendo las grabaciones de nuestras clases. Bueno, más abajo tenemos el espacio de las formalidades. En este apartado vamos a tener todo el plan de clases y el programa de la asignatura. En el plan de clases nosotros tenemos previsto 2 exámenes parciales y un trabajo práctico, más una última fecha, que es el último día de clase posible, que es el día previsto para el examen recuperatorio. Voy a ir mostrando una muestra de lo que puede ser un examen. Los exámenes siempre ustedes van a estar viendo unas horas antes de la hora del inicio del examen. Van a tener una vista previa que va a ser como esto que estoy mostrando acá, donde van a ver un fondo gris. Van a ver también el cuestionario que tenemos acá a la izquierda, arriba, que dice primer parcial, fila 1. Ustedes van a poder ver solamente la fila que a ustedes les corresponde. Entonces, cuando el examen se divide en varias filas, algunos estudiantes por grupos van a tener fila 1, fila 2, fila 3, y ustedes solamente van a poder ver el espacio que le corresponde a su fila. Entonces, es importante que el enlace del Meet del examen en WhatsApp a sus compañeros, porque cada fila de los exámenes, cada fila le va a corresponder a ciertos alumnos y esa fila va a tener un enlace diferente. En cámaras encendidas y sus micrófonos encendidos durante el examen para que los profesores podamos verle mientras que ustedes están rindiendo los mismos. Van a tener disponibles estas indicaciones antes ya del examen para estar preparados. Entonces, ustedes van a poder entrar 10 minutos antes del examen, estar en el Meet y luego, una vez que comienza la hora exacta del examen, va a pasar a dejar de estar en gris y va a pasar a estar bien a la vista este espacio donde dice primer examen parcial.
y ustedes le dan clic al espacio que se les habilitó y en ese espacio van a acceder directamente al examen, que generalmente consiste en un cuestionario. Ese cuestionario, una vez que ustedes le dan iniciar, ya no pueden volver atrás. Comienza el tiempo, ahí comienza el tiempo. En este caso es un ejemplo, un examen de 40 minutos. Una vez que ustedes le dieron iniciar, ese tiempo ya empieza a correr. No se puede volver atrás después de responder cada pregunta. Van adelante pasando las preguntas y a cada alumno le corresponden preguntas diferentes. No son las mismas preguntas. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Sí, Fiorella. Profe. Sí. 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 Entiendo lo que estás diciendo. El problema es que cuando se puede volver y volver atrás, sabemos muy bien cómo es el sistema virtual y que se pueden organizar en grupos. Profe. Inclusive hay alumnos que rinden juntos y entonces, sí, sí. Sí. Sí, eso es en un formato presencial, pero estas preguntas en verdad no están muy diferentes en cuanto a dificultad. En un examen escrito normalmente se ponen primero las preguntas más sencillas y luego vamos pasando a las preguntas más complejas. Pero en este caso todas las preguntas tienen más o menos un mismo nivel de dificultad. Por supuesto, dependiendo de lo que ustedes estudiaron. Pero el tiempo es bastante largo. Tienen más de 2 minutos para pensar en cada pregunta. Y cuando ustedes están súper seguros, responden ya una pregunta en 3 segundos. Y sí, todos tenemos que adaptarnos solamente a la situación. Y bueno, esta es probablemente la última parte ya de las clases virtuales. El siguiente semestre es más que seguro que ya vamos a volver totalmente a clases presenciales. Entonces, es el último esfuerzo que vamos a hacer en ese sentido. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, pregúntanos más. Yo no entendí bien. Te voy a dar un ejemplo. El semestre pasado, en la pregunta de historia, creo, yo, por ejemplo, tenía la pregunta 1 y no me acordaba la respuesta, entonces no marcaba nada, podía pasar y después, cuando me acuerdo, podía retroceder a la 1 y ahí marcar si me acordaba. Podía ir leyendo sin marcar nada y después volver. ¿Así va a ser o ya no se puede más hacer? Eso fue en otra historia, ¿verdad? En otra asignatura. Creo historia 1, sí. Historia 1 era. Sí, en otra asignatura. No, acá vos tenés que entrar, tenés la hoja, tenés que responder tu pregunta y ya pasás a la siguiente, no podés volver atrás. No puedo dejar sin marcar y retroceder, eso es lo que no entiendo. No podés retroceder. No, ni en ninguna situación, ni aunque sí no marque nombre. Porque se te va a cerrar. Ya se bloquea, ya pasó el siguiente. Sí, ya no podés. Entiendo. Entonces, algunos que no están seguros o no saben, dejan vacía esa respuesta. Pero esperemos que no sea esa realidad. Generalmente todos los que están
presentes en las clases, los que estudian rinden muy bien. Bueno, eso O sea, de repente si ya paso, ya cero, ya, tipo si paso y no respondo, ya es cero, ya no puedo más retroceder por en eso. esta pregunta sí, así mismo. Bueno, eso es en cuanto a los exámenes, en cuanto al aula virtual. Ustedes inmediatamente, cuando termina el tiempo del examen, van a poder ver su puntaje total. Entonces van a poder hacer un seguimiento constante de su puntaje de proceso, que tienen que saber que el puntaje de proceso es de 60 puntos en total. Voy a mostrarles eso. Así como en todas las asignaturas, el proceso tiene un puntaje de 60 puntos y el puntaje mínimo para promoverse o para obtener el derecho al examen final es de 36 puntos. Que sería Profe, ¿cuántas preguntas son? 60. ¿Cuántas preguntas son? Generalmente son 20 preguntas. Dale, gracias, profe. Bueno, entonces, ustedes saben que la nota final que ustedes tienen, que ustedes pueden lograr, es la suma del examen final más las notas del proceso. Y eso suman 100 puntos. De esos 100 puntos, el proceso tiene un puntaje de 60 y el examen final vale 40 puntos. De los 100 puntos se utiliza la escala de que está en el estatuto, la escala establecida, que es de 1 a 59 puntos, es 1. De 60 a 69 es 2. De 70 a 79 es 3. De 80 a 89 es 4. Y de 90 a 100 es 5. Pero para llegar a poder rendir el examen final, ustedes deben tener un 60% de estos 60 puntos, es decir, 36 puntos como mínimo para obtener el derecho al examen final. Esos 60 puntos de proceso están divididos en 3 partes. Un primer parcial que vale 20 puntos, más un segundo parcial que vale otros 20 puntos, más un trabajo práctico que vale también 20 puntos. En total sumamos 60. Ustedes pueden acceder a un examen recuperatorio si es que no pudieron acceder a alguna de estas 3 instancias evaluativas. Es decir, vamos a suponer que para el primer examen parcial se enfermaron y se enfermaron mal y no pudieron rendir. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener su certificado médico de la enfermedad, le sacan una foto y envían al correo. ¿A cuál correo van a enviar? Van a enviar a mi correo, que está disponible en el aula virtual. Cuando ustedes ven mi nombre, ese correo mi nombre está ligado a mi correo. Entonces me pueden enviar ese justificativo poniendo la fecha y por qué han faltado a ese examen. Entonces, si faltaron al primero, ustedes acceden a poder rendir el examen recuperatorio. El examen recuperatorio vale también 20 puntos, pero es solamente para las personas que perdieron una de las 3 instancias evaluativas, es decir, no pudieron rendir el primero o el segundo parcial o el trabajo práctico. ¿Cuáles son los motivos admisibles para no rendir? Son enfermedad, duelo de una persona cercana, de un familiar cercano, también que hayan asistido en ese momento a una actividad de interés académico. ¿Cuáles son las actividades de interés académico? Son las actividades que el Consejo Directivo, a través de una resolución, considera y declara que es una actividad de interés académico.
Otra situación que puede llevar a que ustedes no puedan rendir es que, por ejemplo, realmente se hayan quedado sin internet, sin electricidad justo a la hora del examen. Porque si a la mañana ya ustedes se quedaron sin electricidad, tienen forma ahora de resolver y de irse a otro lugar para rendir, por ejemplo. Tienen que avivarse también y no esperar nomás en su casa, porque ¿qué pasa si el primer parcial se fue la luz, pero en el segundo parcial realmente estuve enferma? Yo una instancia nomás puedo recuperar, ¿se entiende? No pueden pasar, rendir después de ese recuperatorio, porque después ya viene la fecha del examen final. El semestre está justito con el tiempo posible para que puedan rendir el primer parcial, el trabajo práctico, el segundo parcial o el recuperatorio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Lisa, ¿qué era que abarcaba el recuperatorio? Sí, el recuperatorio abarca todo el curso. Es prácticamente del mismo tenor de dificultad que el examen final. Si yo perdí el primer parcial solamente abarcaba hasta la clase antes de ese parcial. ¿Sí? De hecho que vamos a igualmente avisarles hasta qué contenido va a entrar en ese primer examen parcial. Y yo podía haber rendido bien ese examen, con más facilidad que rendir el examen recuperatorio, donde tengo que estudiar todo lo que está en el programa. El examen recuperatorio entonces va a ser al final, hacia el final. Al final, es la última fecha posible. El primer parcial está dentro del periodo de primeros parciales. El segundo parcial está dentro del periodo de segundo parcial. La siguiente clase es el trabajo práctico y la siguiente y última es el examen recuperatorio. Y ese día del examen recuperatorio ya sale la lista de alumnos con derecho a examen final. Ya, gracias, profe. Y ustedes mismos pueden calcular, sumando sus dos parciales y su trabajo práctico, si llegaron a completar 36 puntos. Entonces ya pueden saber, sin necesidad de ver inclusive la lista de alumnos con derecho a examen final. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna consulta más? Ya no hay dudas, parece. Y bueno, eso es todo con respecto Profe. ¿Sí? ¿No van a subir el plan de clase con las fechas? Sí, vamos a subir el plan de clase con la fecha. El tema es que el calendarizador nos entregaron ayer nos entregaron el calendarizador. Entonces ya no hubo tiempo de actualizar completamente y compartir ahora. Pero les voy a mostrar el calendario del semestre pasado, que tiene la misma secuencia de contenidos. Son las fechas las que vamos a cambiar. Les voy a mostrar acá. Las fechas nomás cambian, Lisa. ¿Qué? Las fechas nomás cambian. Sí, las fechas nomás cambian. Ustedes están pudiendo ver acá el documento en PDF. Sí, profe. Esta es la primera clase, ¿ven? Es la presentación de la materia, un breve panorama conceptual histórico, después las conceptualizaciones, que es lo que va a explicar el profesor Carlos Sosa. Después, la siguiente clase ya empezamos con la arquitectura del Antiguo Egipto y así sucesivamente vamos. Y en la semana del primer parcial ya tenemos la fecha del primer parcial que vamos a actualizar. Generalmente son la misma cantidad de clases. Si tenemos una clase más, lo que hacemos es extender o agregar más en la última parte. Y ven que siempre coincide esto. El segundo examen parcial ya está muy ajustado con el fin. Entonces tenemos el segundo parcial, después ya tenemos el trabajo práctico
Y después ya tenemos el examen, la fecha de recuperación del examen parcial o el trabajo práctico. Nosotros en esta cátedra ya tenemos previsto eso en un plan de clase. No van a tener ustedes necesidad de estar preguntando todo el tiempo cuándo vamos a hacer el examen recuperatorio. Esa fecha del examen recuperatorio ya está prevista. ¿Sí? Y bueno, y eso es en cuanto al calendario o al plan de clase. ¿Están escribiendo algo al...? Violela, ¿quiere preguntar algo? Sí. Sí, el tiempo del examen normalmente es de 40 minutos, ¿sí? El reglamento que ustedes estaban manejando decía que las materias teóricas, sí, eso sí es un examen escrito, pero si es un examen con cuestionario, donde es selección múltiple o falso verdadero o completar, no necesariamente tiene que tener una duración de 1 hora. 1 hora es cuando hay desarrollo, cuando son preguntas de ensayo que ustedes tienen que pensar y tienen que tomarse el tiempo de redactar y luego tomar fotografía y subir esa respuesta o de redactar en el espacio correspondiente dentro del cuestionario. Nuestras preguntas de cuestionario no son de desarrollo, son preguntas o de selección múltiple, falso verdadero, completa, parea, ese tipo de respuestas son. Entonces, no es necesario que dure 1 hora, 40 minutos es tiempo de sobra, inclusive hay carreras donde es 1 minuto para cada, solamente se establece 1 minuto para cada pregunta. Lisa, la mayoría Sí. de los estudiantes concluyen el examen a los 20 minutos, prácticamente Sí. el 70 al 80% del curso. Sí, así mismo es. En 20 minutos, en 17 minutos, algunos en 15 minutos, y son los que mejor rinden. Generalmente son los que ya están dominando su tema. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Acá en el chat ya no veo más preguntas. Entonces, aparentemente quedó todo claro este tema de la organización del curso y ya puedo dar el espacio. Los textos, Lisa, Sí, en cuanto a los textos, tenemos ya disponible en el aula virtual, tenemos disponible dentro, ¿se ve ahora mi pantalla? sí se ve. Dentro del aula virtual tienen ustedes disponible el libro de Aparicio es el autor, hay muchos exámenes acá, es el libro de cabecera que nosotros vamos a manejar. Acá tenemos, ven ahí, apoyo y bibliografía. El principal es el libro El Muro de Jesús María Aparicio Guisado, que está ahora mismo disponible para que ustedes lo descarguen, lo impriman si quieren, lean de un impreso o lean de la pantalla. Vamos a estar diciéndoles, ven acá en el segundo espacio, que dice lee las páginas 188 a 218 para el primer parcial, y bueno, así vamos a decirles también cuáles son las páginas hasta dónde va a abarcar hasta cada parcial o cada trabajo práctico, o si abarca todos los contenidos del curso. Hubo un momento en que la gente obviamente no podíamos ir a la facultad ni salir de nuestras casas. Tengo entendido que para los que gustan, hay compañeros que ya tienen una habilidad y hasta les encanta leer el libro en línea. Les gusta leer un libro en la computadora. Tienen mucho espacio en la memoria del disco de su computadora, etc. Para los que no tienen esa práctica, este libro también creo que hay en la fotocopiadora de la facultad. Ahora nos vamos ya a la facultad intermitentemente
y hasta podrían pedir allí. Es un material que nosotros sí usamos. Varios temas del examen vamos sacando de ahí, siempre vamos mirando el libro, vamos haciendo preguntas nuevas y es, digamos, que interactuar con la fotocopia. Si es que a alguien le parece así, puede ir marcando, resaltando los aspectos más importantes, pero el libro sí o sí nosotros leemos. Por eso es que todos tenemos que tener esta aproximación del libro para poder comprender lo que vamos desarrollando por clase. Ahora ya podemos. Y no, creo que no pasa más de 30.000 o algo así, si es que ustedes logran conseguir de allí o pueden prestar de algún compañero o alguna compañera que hicieron Historia 2 alguna vez. Ese libro es sumamente interesante y una vez que uno empieza a leerlo da gusto, tiene varios dibujos y es fácil de entender si es que vos seguís trabajando con él. En la pandemia no podíamos reunirnos, pero ahora es probable que vos tengas los grupos naturales, es decir, esos compañeros que somos los así re socios y tenemos nuestras compañeras que son re socias nuestras y entonces podemos estudiar todos juntos, viernes de noche, sábado de noche, alguna hora que ustedes pueden, la cochera de algún compañero, compañera, lo que sea, alguien tiene el libro y se puede estudiar en grupo. Yo por lo menos aprendí historia, sí, porque los compañeros con quienes yo estudiaba eran nomás los muy nerds, muy bochos, y así daba gusto, ¿verdad? Ahora ya podemos reunirnos, antes nomás no podíamos. Y si es que ustedes siguen las clases que nosotros vamos desarrollando, hay estudiantes que nos dicen, profe, ya no hizo falta ni leer el libro, porque creo que comprendí lo que se desarrolló en las clases. Este también es un objetivo que los profesores manejamos. Así es, Lisa. Sí, y también tenemos en el aula virtual los compendios, que son fotocopias también de distintos libros que no son parte del libro de Aparicio, y también tenemos unos resúmenes hechos por el arquitecto Celso Figueredo, donde él va explicando cada parte con las imágenes, va haciendo un manuscrito, donde va haciendo un resumen también de cada parte. Entonces esos son también materiales a los cuales ustedes pueden acceder dentro del aula virtual, y también tiene el señor de la fotocopiadora. También tiene, así mismo. Inclusive este libro de Aparicio, ya los compañeros y compañeras que están a punto de concluir la carrera, que están haciendo su TFG, nos piden otra vez, profe, tenés por si acaso ese material, tenés todavía el libro de James Strike que el profesor Sosa logró conseguir. No sé si es que eso hay en PDF, porque hay que vagar por el mundo para conseguir esos libros, y el profe estuvo viajando, así que él nos pudo acercar. Pero son libros que uno necesita para un análisis en esos casos. Ahí justamente la profe está mostrando parte de ese libro que conseguimos en PDF. Si te gusta leer así, genial. Si querés tener en papel, ahora ya podemos conseguir. Sí, inclusive si llevan el archivo a la fotocopiadora, Copipunto, por ejemplo, perdón por el chivo, ahora que estamos online, te cobra al precio de una fotocopia una impresión muy linda, muy brillante. Eso yo hace poco nomás descubrí. Entonces tenés como un libro. Y esto les va a servir para las siguientes asignaturas también, porque desarrolla... dentro de este curso nosotros desarrollamos todas las etapas de la historia, pero al cambiarse al nuevo plan van a ver ustedes que el siguiente semestre ya no va a abarcar todos los periodos de la historia. Entonces les va a servir otra vez este libro para los análisis de los edificios paradigmáticos de las épocas que ustedes van a estar estudiando. Nosotros somos ahora el último grupo del plan 96. El último. Yo fui el penúltimo del plan 57. ¿Te acuerdas, Lisa? Sí. Creo que vos fuiste 96 ya, ¿verdad? No. Y ya se inició. Yo tengo tu edad. Ayer se inició el plan 2022. Pero siempre uno puede seguir cumpliendo 30 años cada año. Siempre. Pero un objetivo también es que todos tenemos que tener la posibilidad de aprobar el curso y pasar comprendiendo algunas cosas. Sí, no quedarnos. Todos, este semestre, sí o sí, todos tenemos que pasar juntos. Ya no hay nadie atrás del plan 96.
El último Entonces, vagón. hay que ponerse las pilas, gente, y pasar la materia sí o sí con nosotros, y porque nosotros también vamos a pasarnos al nuevo plan en agosto. Sí, Ya estamos luego en el nuevo plan en Historia 1. Y que ahora nos vamos empezó a pasar hoy. al nuevo plan. Sí, Así mismo. exactamente. Después, los pocos que queden rezagados van a estar rindiendo exámenes especiales aparte. Y ahí ya vamos a estar en presencial, todos serios. Ya no va a ser más así. Un profesor Ya van a delante estar tuyo solitos. mientras rendí eso. ¿Qué? Un profesor delante tuyo mientras rendí eso. Sí, así va a ser porque ya van a ser poquitos. Así que este año a tomarse un buen cafecito y a full pasar la materia. Y como comentó la profe, se rumorea mucho en varios ambientes que en agosto ya venimos todo presencial. Así es. Nosotros todavía dependemos de Sí, los pero según los chismes en esos ambientes, ya en agosto volvemos todos la una. sí, de hecho que las carreras que tienen pocos alumnos, o sea, aulas, muchas aulas y pocos alumnos por aula tienen presencial. Yo ahora me estoy yendo para dar las clases presenciales de mañana, por ejemplo. ¿De qué facultad, Lisa? Imagínense, la FIUNA de la sede Ayolas. La Facultad de Ingeniería, sí. Sí, allá justo al borde del río. Pero Miramos así, abrimos la ventana y vemos el río Paraná. cuidado que no te agarre el humo porque si no vas a venir morocha. Ay, sí, no, pero el humo viene junto a nosotros hasta Asunción. Sí, No así te es. olvides de eso. En 4 horas llega a Asunción el humo. Anoche llegó el humo, otra vez. Llegó otra vez. Hay que cuidarse mucho. Bueno, entonces se entiende todo esto, ¿verdad? Tienen todo servido en el aula virtual. Las clases son súper detalladas, con materiales didácticos, presentaciones, van a tener la grabación para ver una y otra vez. Carlos Alderete, el arquitecto, está grabando y después de la clase ya va a compartir con ustedes para que puedan volver a ver el video cuantas veces quieran en las partes que les interesa. ¿Sí? Bien. Lisa, Entonces, ¿qué reflexión hacemos sobre volver a ver? ¿cómo es volver a ver? Y hay compañeros que a lo mejor no, teniendo la posibilidad de asistir a la clase. Ah, sí, volver a ver el video. Yo pensé en algo arquitectónico. Volver a ver el video. Bueno, si no juntamos las pilas para estar presentes en esta clase de 5 a 7, donde estamos todos juntos y podemos participar y todo eso, imagínense juntar las pilas después para ver la grabación, solitos ustedes, pudiendo hacer muchas otras cosas que están en tentación y también teniendo que hacer sus trabajos de proyecto y de las otras materias que también les dan mucho trabajo práctico. Si ustedes no participaron en clase, difícilmente van a poder estar viendo a través del video de la clase. Solemos armar varios temas del examen de las clases que vamos dando como una forma de responder también positivamente a todos los compañeros y compañeras que siguen con nosotros en este momento. Entonces, por ahí uno se va a preguntar, ¿qué temas podría tocar? Che, boludo, había sido que siguieron en la clase, ¿verdad? Si es que formas parte de la clase, es muy probable que muchas de esas preguntas puedas responder sin leer el libro en algunos casos. Así mismo es eso. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ya a pasar la presentación? ¿Está el profesor Sosa con nosotros? Sí. Entonces, ¿qué decís, profe Sosa, si paso ya esto? Sí. Bueno, esto forma parte de una aproximación conceptual y de definiciones sobre términos que son propios de este discurso. Entonces, hablamos de un tema en el que así, casi sistemáticamente, nos ubicamos en una frontera muy peligrosa y tiene que quedar claro cuando se habla de sistema y de sistema constructivo. Entonces, hay dos maneras de aproximación, ¿verdad? Primero, una definición de diccionario de qué es lo que se considera un sistema.
De todas maneras, lo más importante acá es entender que el sistema supone interdependencia. Y hay algo que quiero que les quede claro. La relación no es interdependencia. Yo puedo estar relacionado con algo, pero no ser dependiente de ese algo. Entonces, todo sistema constructivo entonces depende de esta interrelación interdependiente. Entonces, conjunto de elementos constructivos interdependientes con el objeto de estabilizar un complejo edilicio. Esa es una síntesis que se le da a esta visión inicial para que podamos entender en qué términos vamos a manejar la idea de sistema constructivo. Entonces, un sistema constructivo tiene partes, forma parte de una estructura, tiene elementos, ¿verdad? Y ese elemento constructivo en interdependencia hace que el edificio se comporte de una manera muy particular, ¿verdad? Y después vamos a ver que ese sistema se funda también sobre la idea de los principios constructivos, que vamos a ver después en sus definiciones. Bueno, pasemos, Lisa. Acá está, hay una serie de cosas que ustedes pueden ir leyendo. Dice que puede ser físico o concreto, una computadora, un televisor, un humano, o puede ser abstracto o conceptual, un software. Cada sistema existe dentro de otro más grande. Eso para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros vamos estructurando, de dónde sale y cuáles son las relaciones, ¿verdad? Los sistemas tienen límites o fronteras, ¿verdad? Frontera de un sistema, límite de un sistema, etc. El ambiente es el medio en externo que envuelve físico conceptualmente a un sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente del cual recibe entrada, y en este caso uno entiende qué es un poco la integración espacio-funcional en arquitectura, ¿verdad? Esto no es nomás simplemente un glosario, sino apunta un poco a que le pongamos en el umbral a partir del cual ustedes van a ir viendo, en la medida que escalen esos umbrales, cuáles son los conceptos con que vamos a manejarnos. Una de las cosas que tienen que entender bien también es que la construcción, las cuestiones históricas, no se maneja de otra manera que no sea la lógica de su contexto. Yo no creo que la arquitectura de hoy sea más ni menos compleja que la arquitectura egipcia. Tenemos que entender que estamos hablando de situaciones absolutamente diferentes cuando una sociedad o una cultura construye su entorno, lo hace a partir de una relación contextual muy particular y un imaginario muy especial, ¿verdad? Ayer, el domingo, se presentó en el Carnegie en Nueva York uno de los pianistas más importantes del mundo, que es un coreano. Bueno, y tocó el famoso concierto de Rachmaninoff, número 2, que es un espectáculo, y después le hicieron una entrevista a este chico que es considerado un genio, y él decía que lo que él descubrió en la música es que en ningún momento la música es la misma cosa. Que él se preguntaba cómo habrá sonado ese concierto que él acaba de ejecutar hace 100 años. Bueno, y de eso se trata, ¿verdad? Con los conceptos pasa también la misma cosa, se adecuan a un imaginario que es lo que permite que tengamos la serie de interpretaciones de un fenómeno. Es decir, lo que abre el panorama conceptual es también un poco el imaginario social. Cómo entendemos el mundo en un determinado momento, cómo lo planteamos y cómo lo construimos, ¿verdad? De alguna manera es una metáfora también, ¿verdad? Ok. Aparte dice un grupo de elementos o parte es un sistema, dice, y eso es para aclarar y refinar el concepto, ¿verdad? No, un grupo de elementos no constituye un sistema, sino hay una relación e interacción entre ellos, que de la idea de un todo con un propósito, ver holismo y sinergia, ¿verdad? Eso te permite a vos explorar un poco otros campos. Pasemos, Lisa. Ok. Aquí hay una serie de imágenes que se pusieron como para que dispare un poco ideas, ¿verdad?
definiciones fundamentales, entramos en el campo más importante, ¿verdad? El principio constructivo. Entonces, el principio es el primer instante de ser de algo. Punto que considera como primero en una extensión a una cosa. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. ¿Verdad? De esta trilogía, esta última es la que mejor se adecua al principio constructivo. Razón, causa o fundamentos constructivos que pautan, regulan y orientan en origen a la edificación. Es decir, de la idea abstracta, el principio constructivo se instala en dos alas, ¿verdad? Una se llama tectónica y otra se llama estereotómica. Entonces, por eso dice dos principios constructivos. Esto está implícito en el sistema, pero no es el sistema. ¿Entienden? Tienen que saber hacer esa separación así sutil de la cuestión. Cuando ustedes miran un edificio, la lectura que van teniendo se comporta de esta manera, ¿verdad? En algún momento vos ves el muro como un elemento constructivo, para que inmediatamente en un proceso de milésima de segundo vos veas su dimensión arquitectónica. Es decir, están implícitos. Ahora, si vos solamente estás interesado en el muro como un problema estructural, eso es otra cosa. Pero cuando estamos en función de la arquitectura, como el caso de estas imágenes, habría que manejar con suficiencia ese momento en que cambia de estatuto el principio. Entonces existen dos principios, el tectónico y el estereotómico. Vamos a pasar un poco, Lisa. Está ligado a lo que no es arquitectura en el sentido de Heidegger. ¿Qué es lo que no es arquitectura? Le pregunto a alguien de la clase. ¿Qué no es arquitectura? Lo natural puede ser. Muy bien. La naturaleza no es arquitectura, porque la arquitectura es un artificio, ¿verdad? En el sentido, entonces dice, el edificio se crea mediante este concepto como un espacio abierto al paisaje, a su propio exterior. Sus muros evidencian su construcción exponiéndola. Esta evidencia constructiva hace que en la arquitectura destaque la idea de piezas que se ensamblan, creando un ser discontinuo. Esta es la idea de lo que no es materia arquitectónica, es la idea de la naturaleza. Es decir, piensen en el arco de una cancha de fútbol. Dos parantes y un travesaño, ¿verdad? Ese es un sistema constructivo abstractamente. Y al mismo tiempo ustedes pueden ver el principio, porque ahí está la relación de tres elementos articulados. Ese es un principio constructivo. Voy a relacionar elementos para obtener una determinada dinámica del espacio funcional. ¿Estamos de acuerdo? Y otros ejemplos claros van a encontrar en el libro de Aparicio Guisado. Aparicio Guisado es Celso. De Aparicio, sí, Aparicio. Sí, bueno, ese es un libro muy agradable y está escrito como para que uno entienda. De todas maneras, si pueden consultar el de Kenneth Frampton, nadie les va a prohibir. Es un poquito más complejo porque él maneja otro discurso, ¿verdad? Este es un libro un poco más próximo a una idea académica antes que un discurso así intelectual estructurado, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden que lo tectónico supone dinamismo, cambio, articulación, ¿verdad? Que sigue los principios de la naturaleza. Entonces es abierto y es discontinuo, ¿verdad? El concepto estereotómico está ligado a la materia de la arquitectura. La arquitectura es ella misma y nace de unos sólidos muros. El concepto estereotómico acentúa la presencia en la arquitectura de la materia, de la gravedad. El edificio nace bajo este concepto como un todo hermético cuyos muros ocultan en su interior la forma de su construcción, haciendo que en la arquitectura destaque la idea de todo continuo, la idea de materia, es decir, ejemplo más claro, la cáscara del huevo. Eso es estereotómico. En un continuum de materia vos le podés hacer un agujerito que eso va a seguir siendo un continuo. Lo mismo pasa, qué sé yo,
Después vamos a ver que en el Panteón de Roma, ese óculo de allá arriba, se puede explicar desde este principio, ¿verdad? Yo puedo operarle un gran vacío, pero esa cáscara sigue todavía siendo estable y genera un espacio muy particular de la arquitectura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el principio es material y de materia continua. Ver en Aparicio Guisado, que es más amplio, pasa un poco, Lisa. Ok, definiciones. Técnica, conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte. Entonces, la técnica es un conjunto de procedimientos que le permite, por ejemplo, al constructor poner en funcionamiento un edificio garantizándole su estabilidad. Son conjuntos de procedimientos, ¿verdad? Es decir, pensemos, por ejemplo, en el aparejo del muro, es decir, cómo se dispone en el muro el ladrillo. Entonces hay un ladrillo soga cuando es de 15, etcétera, etcétera, y uno va sabiendo la disposición de cada uno de esos elementos. En la imagen hay 3 momentos importantes de esa técnica. La última, la de la derecha, es cuando la arquitectura olvidó el muro y se convirtió en una piel inteligente. Imagínense el salto que hay de repente. Esta es una arquitectura que a principios del siglo XXI está resuelta, está en Londres, y cuando vayan van a ir a mirar eso y se van a quedar ahí pensando un montón de cosas, ¿verdad? En definitiva, estas sociedades más avanzadas están buscando una idea de arquitectura y ciudad que se sostenga sobre nuevas concepciones que implícitamente instalan los nuevos complejos problemas, ¿verdad? La sostenibilidad ambiental, tecnológica y social. Estamos hablando entonces de una trilogía muy particular que supone entonces ir abriendo el camino de una nueva forma de entender la ciudad. Bueno, hay muchas cosas que discutir, gente. No crean nomás que esta no es una verdad absoluta, sino estamos exponiendo lo que muchos de los pensadores sostienen, ¿verdad? Que esta arquitectura de hoy, para algunos, esta es chatarra. Hay arquitectos críticos que dicen que esto no va a resistir 50 años y yo, sin embargo, creo que no. No creo completamente que este edificio de Foster, que ya proviene de una idea epistemológica muy particular, ciencia pura, no haya superado las limitaciones del hormigón, de la piedra, del ladrillo y de la madera. ¿Verdad? Que coste que no tenemos nada de qué quejarnos del hierro, ¿verdad? Hace 100 años que hay puentes que están, el de San Francisco tiene más de 100 años, ¿verdad? Hay hormigón en muchos de los edificios históricos de las ciudades históricas y todavía están ahí. En Chicago tratan de recuperar en el cimiento, ¿verdad? Lo que está pasando ya en un tiempo. Hay un librito que se llama La memoria vegetal, es de Humberto Eco, un libro póstumo. ¿Y qué es lo que él trata ahí? A mí me interesa muchísimo porque podemos usar como figura para entender estas cosas. Él cree que el libro solamente va a supervivir a través de la reedición. Que si no se reeditan los libros, el libro está condenado a desaparecer de la faz de la tierra. Ahora, ¿se va a poder sostener la reedición? Entonces hay una disputa entre lo que recién hablaba Celso del texto virtual tecnológico que vos podés leer acá, y no ocupa un solo lugar, no tiene telaraña, no hay bichito que come el papel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solamente que vos no tenés el fetiche del libro, ¿verdad? Ese objeto tan atractivo. Y lo mismo le va a pasar a la arquitectura. La arquitectura se tiene que reciclar necesariamente, o si no, no va a supervivir, ¿verdad? Y hay sectores que van a ser reciclados considerando un montón de cuestiones, ¿verdad? Fundamentalmente los valores que acompañan a la sociedad a explicitar un poco el itinerario de la civilización, ¿verdad? Es decir, que yo no le puedo encajar un balazo al Partenón porque ya es viejo
y ya nos aburre, cuesta tanta plata para que los que se solazan y se divierten en discutir si hay que hacer así o asado para que el Partenón esté ahí, ¿verdad? O hay que echar eso y hacer un mirador con, qué sé yo, con juegos artificiales, una orquesta, tomamos cerveza y vino, qué sé yo, y se acabó el Partenón. Pero se acaba el Partenón y se acaba gran parte de la memoria de la sociedad. Entonces hay que ver todo eso. De ahí que estos elementos también tengan una carga muy importante desde el punto de vista cultural y antropológico. Esa es un poco la historia de la arquitectura. El otro punto es la poética. Y esta es una palabra lo suficientemente resbaladiza. Porque cuando hablamos de poética tendemos a confundir con poesía, ¿verdad? Y está bien que confundamos con poesía toda vez que tengamos presente con claridad que la poética supone estados relacionales. ¿Entiendes? Es decir, la poética de la obra de arte de un artista es el momento que el artista piensa en la forma y su mano resuelve la forma. Ahí se da la poética, ese proceso. Bueno, y esa poética puede ser de una carga metafórica muy importante, medianamente importante o ausente, pero dando lugar a otras posibilidades del significado. Y en arquitectura la poética te permite entender, pero fíjense las tres poéticas que hay acá, ¿verdad? La de Kurokawa, la de Le Corbusier y la de Foster. Son tres poéticas diferentes, ¿verdad? Cómo trabajan la materialidad del edificio a partir, lógicamente, de ideas fundantes del diseño muy particular. Dice, en primer lugar, ¿por qué llamar a su obra poética? ¿Qué significa este término? Si partimos de su nombre original, en griego clásico, peripoitikis, observamos que su tradición literal es sobre la poética. ¿Pero qué es la poética? Se vuelve a preguntar, ¿verdad? El término proviene de poieo, un interesantísimo verbo que en griego significa hacer, fabricar, construir, pero también engendrar, dar a luz. Es decir, Heidegger dice en uno de sus libros muy importantes, en Habitar, Pensar y Construir, él dice que se abre el mundo. Y ese abrirse del mundo es dar a luz. La poética da a luz a algo. Abre una grieta en la realidad y engendra una nueva situación de vida. Entonces, el hacer y el construir es muy importante. Les voy a dar un ejemplo que a lo mejor les aclara mejor todavía el asunto. Cuando ustedes se vayan a Roma, se van a ir a ver la Capilla Sixtina. Hay que hacer todo eso porque si no, pues hablamos todo al santo cohete, ¿verdad? Y por más que yo no me iría nunca más. Me fui 2 veces, pero nunca más. Hay gente que se fue 20 veces, no sé para qué, porque no se ve nada. Pero siempre es interesante, ¿verdad? Y ahí está el encuentro del dedo de Dios con el de Adán. Y esa es una figura clave en la historia occidental de la cultura. Porque lo que ese dedo, o esos dedos índices, están metaforizando es el momento del traspaso de la idea a la mano. Por eso el hacer es fundamental, porque hace mundo, transforma el mundo, y esa es la poética. Entonces, cuando vos unís el ladrillo con la madera de una determinada forma, estás trabajando poéticamente. ¿Entienden? No es nomás que pones el ladrillo ahí y ya está. No, estás logrando un estadio de significación muy importante en el campo de la construcción. Carlos Sosa, Sí. Hay una pregunta de Jeremías Ortega. Sí. ¿Qué dice Jeremías? Entonces sería crear algo nuevo con lo que hay, Sí. con lo existente. Sí. Así mismo. Okay. Abrí un mundo que estaba oculto detrás de ese fenómeno que vos vas a movilizar a partir del acto poético de la creación.
a veces descubrís seguramente, ¿verdad? No sé, yo siempre pienso que, no sé, estos monstruos como Miguel Ángel y compañía vivían, no parece, haciendo una especie de locura poética, ¿verdad? Pues todo lo que tocaban engendraba forma, ¿verdad? Era un poco eso de el rey Midas. Todo lo que toca convierte en oro, y ese un poco es la mano del talentoso, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Ok, de esta maravillosa conjunción, el verbo poieo significó también crear artísticamente. Los derivados de poieo son muchos e interesantísimos. Tenemos poema, qué sé yo, qué significa de creación del espíritu del poema. Ese es el poema, ¿verdad? Las cosas es que tienen que entender de que con la poética hablamos del momento de la creación, del hacer de un mundo, que se hace a través de la materialización. ¿Entienden? Es muy interesante el juego, ¿verdad? Cuando vos le vas a trabajar a un artista, hace un montón de cosas, ¿verdad? Se arrepiente, borra, saca, pone, está buscando el encaje. De repente cree que ya está, que ya logró lo que él buscaba, disparar un sentido, que no sabemos cómo va a llegar al observador, ¿verdad? Pero que va a llegar, va a llegar. Bueno, pasemos. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bueno, la otra definición complicadita es la retórica. Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito hablado eficacia o bastante para deleitar, persuadir o conmover. Fíjense que aquí deleitar es una cuestión estética. Persuadir es una cuestión intelectual, racional. Y conmover es una cuestión sensible, emotiva. Estos tres términos ustedes tienen que entender para que manejen la cuestión de la retórica. La retórica en la arquitectura refleja por sí misma carácter, emociones, cultura, época y sociedad. Todas estas son transmitidas a través del esplendor de la obra arquitectónica. Es decir, disculpen, la pirámide, ¿verdad? No puede negar, así en esa forma pesada, ¿verdad? Pegada a la tierra, pero que al mismo tiempo sugiere la eternidad a través de su lento recogimiento de base a ápice. Por eso es una pirámide, ¿verdad? Habla de lo eterno, del misterio de lo que permanece, ¿verdad? Y cómo ese hecho de permanecer se explicita en las toneladas de estas piedras que están ahí hace siglos. ¿Entienden? Siglos de siglos. Lo mismo pasa cuando se construye con el ladrillo, o lo mismo puede pasar cuando se construye con una alta tecnología, que es la biblioteca en París. Y cada una de estas retóricas te va hablando de que una es una piel, ¿verdad? Y esa piel te habla fundamentalmente de un momento del desarrollo de la idea tecnológica en la construcción. Y te habla, por ejemplo, de reflejo y transparencia, que no hay en la piedra. Y reflejo y transparencia es propio de la luz, y la luz es el saber, por eso es una biblioteca. ¿Entienden, pa' gente? Que no es más la luz así para que yo pueda leer, sino es metafórico. Y eso es lo que te dice este muro. Y vos actuás de una manera ante ese muro, ¿verdad? Ante la pirámide vos tenés la sensación así de una cosa que te aplasta. Vos sos un enigma insignificante, pero sin embargo todo lo que se abre en uno es la oscuridad y en el otro es la luz. ¿Entienden? Así tienen que ir manejando esto, y eso permite la tecnología. Y en el caso del ladrillo, estamos hablando de una poética del constructo que tiene mucho que ver con las tradiciones. El ladrillo es un material que los romanos habían aprendido de los sumerios, allá de Babilonia, allá, así como el lenguaje apareció ahí, ahí apareció también el ladrillo cocido.
Y si bien yo tengo alguna pista de algunos autores de cómo pudo haber llegado a Roma, los romanos fueron los que una vez que se hicieron de ese conocimiento, sistematizaron la producción del ladrillo, ¿verdad? Y el ladrillo habla de una dinámica de lo construido, ¿verdad? Y es una película suave. Te permite, por ejemplo, operaciones muy particulares. Puedo hacerle yo un vano, puedo convertir ese vano en puerta o en ventana, puedo cerrar el muro herméticamente, pero aún y todo así, ese ladrillo te permite la integración. Entonces son instancias diferentes que te llevan a la comprensión de un fenómeno. ¿Hay alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Sí, profe, de mi parte sí. Bueno, me alegro. Les tiene que quedar claro, gente, porque eso es lo que van a hacer. No sé. Este asunto de la arquitectura es muy particular, ¿verdad? Yo creo que no todos hacemos arquitectura. De repente haces y construiste. Pero posiblemente no es arquitectura lo que hiciste, en el sentido de que carece seguramente de muchos de los componentes que pueden definir a la arquitectura. Y cuando definimos a la arquitectura, estamos rozando ese mundo extraño del arte. ¿Verdad? El arte. Y tenemos que redefinir qué decimos, ¿verdad? Con eso. Yo sé que hay muchos profesores que resisten a esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ese es el caso del profesor Montero, que siempre me dice que nosotros embarramos todo el sistema, que terminamos confundiéndoles a los chicos, porque lo que definitivamente tenemos que decirle a los chicos es que la arquitectura es técnica. Y no es tan así, porque la arquitectura se hace con, y el acompañamiento de la técnica es una cosa, pero no es técnica. Es para discutir, ¿verdad? Yo creo, soy casi un convencido de que cuando hablamos de arquitectura estamos hablando de un momento artístico. Algo se cerró ahí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar, gente. Bueno, después vienen otras definiciones muy importantes y que conceptualmente tienen que tener. Una cosa es el elemento arquitectónico y otra cosa es el elemento constructivo. Ambos se relacionan y están implícitos. Es decir, una columna es un elemento estructural, pero al mismo tiempo es un elemento arquitectónico. ¿Cuándo es estructural? Cuando yo me percato de que ahí hay una transmisión de esfuerzo, un juego de tensiones, donde la gravedad y la materia tienen que estar en equilibrio. Pero al mismo tiempo de ese juego asoma el significado arquitectónico que adquiere una forma. ¿Entienden? Adquiere una forma. Por ejemplo, en la columna, qué sé yo, clásica, el capitel, que te habla de la transmisión de un esfuerzo y que se hace gradualmente hasta llegar al fuste. Eso se hace a través de una forma que tiene volutas, que tiene pipipinqui, papancam. Vos te vas viendo entonces ese proceso de lo funcional a lo formal, que ¿qué es lo que hace definitivamente? Suaviza, ¿verdad? El peso así agresivo de la gravedad. Uno puede hacer eso con la forma y con la luz. Les tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Depende de qué es lo que les interesa en algún momento. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuándo el muro es un elemento arquitectónico? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuándo es un elemento arquitectónico? Cuando define estéticamente el espacio. Ahí es un elemento arquitectónico, pero al mismo tiempo es un elemento estructural, porque yo puedo hacer que el techo, ¿verdad?,
se deposite sobre el muro y se produce todo el fenómeno de la transmisión de los esfuerzos que vos no ves, pero está ahí. Carlos, hay una pregunta de Cristian Acosta. Sí, escuchemos. ¿Qué dice Cristian Acosta? Se interroga si es cuando tiene detalles, dice. Cuando el muro tiene detalles. Que el muro tiene detalles. Aparentemente eso quiere preguntar. Mira, esa es una discusión que también tiene años, ¿verdad? ¿Qué es el ornamento y qué es el adorno? ¿Verdad? Uno mira un muro y vos te preguntás el famoso problema que ya vimos, que los romanos usaron como ornamento el orden arquitectónico. Y la pregunta que vos tenés que hacer, ¿hasta qué punto ese orden es parte del principio de estabilidad del muro y hasta qué punto, ¿verdad?, eso aparece como forma? Entonces voy a hablar de un detalle ahí, ¿verdad? Pero en el fondo tenés que hacer la prueba. Yo creo que cumple las dos funciones. En el fondo es una discusión que se va a resolver recién en el siglo XX, con la discusión de la forma y la función. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que aprender que hay determinadas instancias o situaciones en que la función deviene forma y por sí misma es bella, es que se dio la pata de la silla. Todos esos son términos. Yo no creo mucho en la cuestión del detalle, creo más en la cuestión de la integración funcional del elemento. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, que el muro que genera el espacio en la arquitectura es un elemento arquitectónico, tenga o no tenga detalle. Ahora, lo que no sé es qué es para vos el detalle. ¿Qué es, por ejemplo, un detalle para vos? A ver. Bueno, se cayó, ahí ya dice tal. Cristian dice, ¿y adornos? Y sí. Y la cuestión es, te voy a dar una pauta y que podés leer en Christian Norbert Schul. Yo encontré dos autores que a mí me abrieron el camino. Esto que vos te preguntás es una cosa jodida. Es interesante que te pregunte, ¿verdad? A mí me resolvió el problema Christian Norbert Schul y el francés, el semiótico, ¿cómo que se llama? Barthes, Roland Barthes. Bueno, él escribió un librito que se llama La Torre Eiffel para explicar cómo el elemento funcional deviene belleza. Y Christian Norbert Schul dice que ese detalle, ese ornamento al que vos te referís, es la mano del hombre que suaviza la violencia de la naturaleza. Me pareció a mí una de las respuestas más claras para entender por qué el hombre dispone en el muro ciertos elementos que pueden tener otra función también, ¿verdad? Pero después van a desaparecer. Van a desaparecer absolutamente. Jeremías Ortega quiere preguntar algo. Sí. Profe, en ese caso entonces se podría tomar como ejemplo un muro de una arquitectura gótica. Sí. Tiene, aparentemente se ve adornos, pero esos adornos son parte de la estructura, como el pináculo, el contrafuerte y todo lo que conforma ese sistema constructivo. Y fíjate que ese pináculo no tiene esa forma simplemente por capricho, sino tiene esa forma porque eso garantiza la estabilidad. Pero ese esfuerzo funcional aparece como forma artística. Es decir, tiene su propia lógica. Yo no estoy inventando, no le estoy dando un agregado a esa forma. Le es propia. Y eso que ves es parte de su componente estético, que es la belleza.
¿Entienden, pan? Es un ejercicio nomás que hay que hacer para entender. Es decir, de repente vos, porque o sea, hay mucha discusión en el diseño moderno. Yo tengo más o menos alguna ventajita porque hace mucho que hago teoría e historia del diseño y esto se discute, qué sé yo. La otra vez discutía con una persona que me mostraba que ella no sabía, tiene un juego muy importante. Hay una marca de porcelana francesa, se llama Limoges, que ya no hay más por acá, ¿verdad? Cuesta una fortuna. Y trataba de explicarle a la señora que ese juego no es nomás un juego para comer, que es una obra de arte. Por eso cuesta lo que cuesta. Y no me podía entender. Ella no puede diferenciar qué pasa con un plato que no es Limoges y con un plato que es Limoges. ¿Por qué el otro plato que le permite a ella comer no es una obra de arte? Porque, bueno, eso es lo que hay que definir. Evidentemente en el Limoges hay un diseño. Y el diseño es la idea. Entonces la idea de la estabilidad expresada en la forma es el momento artístico. ¿Estamos de acuerdo? Así que el pináculo no tiene esa forma por el capricho nomás del diseñador, sino porque él entiende. Imagínense que ellos, según lo que dicen, aprendieron también cuántas veces habrán venido abajo. ¿Cuánto habrá costado que eso quede ahí si esas catedrales duraban años en su construcción? Ok, ¿estamos de acuerdo? Sigue la discusión, ¿verdad? Estas piezas, bueno, vamos a ver, son las piezas que se encargan del armazón de la forma y la calidad estética de un edificio. Estas piezas se trabajan entre sí hasta lograr una perfecta unidad en el conjunto. El espacio consigue definir formas externas e internas. Hay elementos arquitectónicos encargados de separar el volumen de la edificación del ambiente que lo rodea. Elementos externos como la fachada o cubierta y otros internos como la separación de plantas o la distribución. Existen otros elementos de relación externa e interna, como puertas, ventanas, escaleras y también elementos estéticos condicionados por todos los anteriores. Bueno, los ejemplos dan un poco pauta de lo que estamos hablando, ¿verdad? Fíjense que estos diseños contemporáneos y modernos ya se fundan en esa discusión del objeto funcional y de dónde le va a venir su belleza, porque a nosotros nos enseñaron de que la belleza viene de determinadas relaciones formales. Y nos dijeron que los griegos aplicaban la geometría y ahí está la proporción, la regla, de todo lo que ya sabemos. Pero cuando se llegó a este momento, lo que se descubre es que el elemento funcional por sí mismo deviene forma. Y esa forma explicita su poética. ¿Entienden? Es decir, la relación que hay en una pava entre la tapa y el pico. El arte de disponer y de diseñar esos elementos te habla un poco de eso, ¿verdad? De esa poética de unir las partes. Y en la medida que vos unís, entendés cómo funciona. Pero cuando vos mirás un objeto funcional, vos tenés que entender ese objeto. Pero aparte de entender, te tiene que producir placer. Así dicen, ¿verdad? Hay otras teorías, otras discusiones, depende de donde uno entre, ¿verdad? Ok, vamos a pasar, Lisa. Tipo, ya es más o menos la hora, creo que ya vamos a terminar. ¿Qué faltaría acá? Materiales arquitectónicos y constructivos, ¿verdad? La misma cosa, consideremos material arquitectónico todas aquellas materias primas utilizadas en la construcción, de tanto si son de origen natural o artificial, vidrio, plástico, etcétera, ¿verdad? Por su función de la construcción podemos distinguir entre materiales constructivos, que son todos aquellos que se utilizan para construir la estructura, las cubiertas y los muros, y cuyas principales propiedades son la plasticidad o capacidad para conservar su forma, y la resistencia, y materiales decorativos que se utilizan para revestir los materiales constructivos con una finalidad estética y cuya característica son su belleza y durabilidad. Bueno, ahí está esto otra vez, materiales arquitectónicos y constructivos. En el mismo objeto están las dos dimensiones. Hay que saber separar, porque si no sabes separar, desintegras esa unidad y ahí se te va al tacho el sentido. Bueno, pasemos, Lisa.
¿Qué hay más? No sé, se fue, parece Lisa. Por lo visto que perdió la señal. Puede ser. Pero creo que con esto se acababa el... Sí, porque estamos ya sobre la hora, luego, profe. Sí. Bueno, con estos conceptos, gente, ustedes van a poder bucear esta materia. Es decir, hay que entender el edificio desde varios umbrales y entender que esos varios umbrales hacen al todo. Y ese todo es su significado. Habría que hacer ese ejercicio porque a veces uno está, qué sé yo llegué a la conclusión también en el marco de esta reflexión y de la discusión que el pragmatismo acrítico mata la forma y la materia. ¿Entienden lo que les digo? ¿Para qué va a hacer tanto si ese es un techo nomás, te dicen? Ese es un pragmatismo acrítico. Entonces vos mirás el techo y el techo no está bien resuelto. Entonces, ayer estuve y hoy hablaba de que me fui a visitar esos baños que se construyeron ahora en el patio de la facultad, ¿verdad? Y me interesó mucho ese juego que hay en la materia. Por ejemplo, cómo se resuelven los baños. Está azulejado, pero el concepto de azulejado es diferente. Parece un trencadís, parece un rompecabezas. Y se hace siguiendo el principio que Solano sostiene, ¿verdad? Manejar los, ¿cómo es que se llama? Se me fue el término. Esos pedazos, eso que sobra del ladrillo, ¿verdad? El escombro. El escombro. Sí, un poco eso. Cascote. Cascote. Vos te vas, por ejemplo, a una casa de sanitario y ahí hay siempre cerámica rota amontonada en algún lugar. De eso, a partir de un principio compositivo, vos practicás otra forma de trabajar el muro, ¿verdad? Entonces te vas y dispones ahí tu azulejo, pero de otra manera. Y entra en una especie de trencadís del trabajo que hacía Gaudí, por ejemplo, en sus muros. ¿Entienden? Y me pareció el revoque también es totalmente de otro concepto. Totalmente otro concepto. Y tenés que ponerte a pensar y decir, ¿y qué es lo que hay acá? ¿Por qué este revoque es así? ¿Para qué? ¿Entienden? Es decir, hay una intención, hay una idea. Y no es que no estamos hablando en términos de que así tiene que ser siempre, ni de que esa es la verdad, ¿verdad? Se sostiene en tanto en ese fenómeno provoca un destello de significado. No es que todos los baños tengan que ser así, ¿verdad? Pero él concibe así, ese es su criterio y es su idea. Entonces él dice, sí, yo tengo que, es un baño, entonces pero tengo que ponerle el azulejo porque el azulejo es una cuestión que tiene que ver, ¿verdad?, con lo sanitario y con la limpieza. Pero no voy a poner de la manera tradicional, no voy a usar la regla de los 90 grados. Voy a usar de otra manera. ¿Entienden? De cómo se puede manejar la cuestión. Son criterios de diseño. Y diseño es idea, gente. Hay que idear cómo hacer la cosa. Bueno, está bien, vamos a llegar hasta acá y en la próxima clase ya vamos a entrar en cuestiones que tengan que ver, ya que es lo que pasó allá en ese mundo, se llama Egipto, y vamos a venir tratando de entender un poco qué es lo que pasó, qué es lo que esa sociedad que apuntaba a la vida eterna iba a hacer con la construcción. ¿Verdad? Y Gideon, Sifra Gideon, que fue uno de los más grandes historiadores de la arquitectura, un intelectual de primera agua,
él cree luego que el orden arquitectónico nace en Egipto, ¿verdad? Y te explica por qué hay ya un orden dórico primitivo. Bueno, y eso es interesante, ¿verdad? ¿Ok, Celso? Y es todo, profe. Nos encontramos el martes que viene. Por este mismo canal. Por este mismo canal. Bueno, buenas noches, gente. Ok, perfecto. Adiós. Buenas noches. Gracias, Chao. Carlos. Ya la grabación puesta en la plataforma, así que por eso no se preocupen. Gracias, Lisa. Parece que